Bueno, y estamos con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, para analizar y tratar de entender diversos temas. Probablemente uno de ellos tenga que ver con la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un placer estar contigo. Como siempre, pero a ver, el caso de Betsy Chávez es interesante porque ya se le había suspendido, se le había levantado la protección constitucional de la que gozaba, ojo, por el caso de rebelión y conspiración. Lo que está haciendo el Ministerio Público ¿está dentro de lo que se esperaba, doctor? Mire usted, esto era, como algunas veces lo hemos comentado, Omar, era crónica de una muerte anunciada. Estamos ante un comportamiento que se había establecido nítidamente como un comportamiento criminal, desestabilizar el orden constitucional, encabezado básicamente por Castillo, pero como lo hemos visto en diversos ámbitos, no podría ser un comportamiento aislado de una persona. Castillo ha tratado pues de inmolarse y decir que lo ha hecho solo, que nadie le dijo, pero no tiene sentido. No es racional, pero de la mano de ello la Fiscalía comenzó a hacer investigación correspondiente y comenzó a obtener data que le permitía establecer claramente la participación de la aquel entonces primera ministra. Y por lo tanto lo que hace la Fiscalía, una vez que tiene cerrada básicamente la configuración del rol que le correspondía a esta persona, pues entiende además que puede ser una persona que represente potencialmente un peligro para la continuación de las investigaciones. Es decir, ya el material videográfico, al menos que se reveló, donde se le ve a la ex premier Betsy Chávez coordinando con el equipo periodístico, coordinando con el presidente de la República, digamos, al menos eleva o genera un nivel alto de probabilidad de que ella haya participado en lo que fue este golpe de Estado. Sí. No, es obvio que la Fiscalía ha obtenido información que le debe haber generado no solo la vinculación en grado de vehemencia, como se dice, es decir, una cantidad significativa de elementos de convicción, de elementos probatorios que la colocarían a ella como eventual autora del acto delictivo involucrado con Castillo Terrones, y a los otros dos ministros que estuvieron en el lugar de los hechos también, y por lo tanto le permite pedir la prisión preventiva. No hay prisión preventiva que se solicite en estos últimos tiempos desde la Fiscalía de la Nación que no vaya ajustado a este requerimiento de que exista suficientes elementos de convicción que vinculen a estas personas como partícipes del delito. Lo hemos visto en un montón de casos. Inclusive en la revocatoria que ha hecho la sala presidida por el doctor San Martín Castro a Heiner Alvarado. Ahí hay abundante información. Yo creo que la discusión no se va a centrar en que la Fiscalía tiene abundante información respecto a su involucramiento en los hechos. Creo que la discusión se va a centrar es si ellos representan o no representan un peligro de fuga o de entorpecimiento. Y ahí, para que el Ministerio Público esté solicitando 18 meses de prisión preventiva, vamos primero al caso de Betsy Chávez. ¿Qué puede haber sucedido para que la Fiscalía tema del hecho de que Betsy Chávez pueda fugar o entorpecer la investigación? Bueno, la Fiscalía ya ha ido encontrando algún tipo de comportamiento en Chávez, ¿no? Ha sido bastante extraño, inusual el pedido de que se deje sin efecto la presencia de su seguridad. La Fiscalía puede haber obtenido información que permite establecer que eso estaba en alguna forma ligado al comportamiento del ex ministro Silva, que hizo exactamente lo mismo y plazó a la clandestinidad. Esto podría ser algo que la Fiscalía puede haber encontrado y haber documentado de manera exitosa para entender que ahí hay un dato objetivo. Ya no solo es una presunción, un dato objetivo que le permite entender que hay un peligro de fuga. El peligro de entorpecimiento es mucho más fácil de encontrar por el comportamiento obstruccionista que han venido teniendo tanto Castillo Terrones como sus ministros durante las investigaciones que se hacía por parte del Ministerio Público. Impedir que la Fiscalía realice sus labores, no entregar documentación, no entregar el acceso a los videos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, actos de perturbación la Fiscalía va a encontrar. Sin embargo, digamos, en las últimas semanas, sobre todo antes de que le levantaran justamente esta protección constitucional en el Parlamento, la exministra ha tratado de dar muestras de que ella colabora con la justicia, si mal no recuerdo. Incluso se allanó a la investigación, se allanó al informe que iba a aprobar el Pleno del Congreso, que aprobó la Comisión Permanente, ha dicho que va a declarar, entregó su pasaporte diplomático. Es decir, el objetivo de su defensa legal
era construir justamente una narrativa que demostrara que ella quiere colaborar con la justicia porque tenía previsto esto que iba a pasar. Sí, claro, obviamente. Incluso yo recuerdo una entrevista en donde le preguntan a ella si es que pues, tenía algún tipo de temor de la eventual posibilidad de que le soliciten prisión preventiva. Y dijo que ella no tenía miedo a la cárcel y que efectivamente dentro de su análisis era muy probable que se la solicitasen. Pues, a ver, una persona que tiene condición de investigado y siente que absolutamente no existe ningún tipo de comportamiento que lo involucre en un acto delictivo, debería tener una respuesta muy clara. Básicamente, yo confío en que no me van a solicitar ningún tipo de prisión preventiva porque no tengo ningún tipo de responsable en los hechos. Entonces, esa es una respuesta que uno puede comenzar a leer de una persona que ya sabía que esto sucedía. Y claro, uno no puede borrar el comportamiento que ha venido realizando cuando ostentaba el poder con comportamientos de las últimas 2 o 3 semanas, ¿no? O sea, por eso es que la Fiscalía evidentemente ha tenido sustento en su pedido. Vuelvo a repetir, hasta ahora no ha hecho pedidos sin sustento. Claro, es decir, la Fiscalía no es ingenua. No. Los fiscales no son ingenuos y no van a decir, bueno, mira, en las últimas semanas ella se ha allanado o ha entregado su pasaporte diplomático. Entienden que es parte de una estrategia de la defensa legal. Claro, y una estrategia válida también. No se trata tampoco de que se califique, como lo escuché también alguno, de maniobras engañosas. Ya hemos tenido malas experiencias con abogados que dicen que lo que hacen es engañar. No, no, la defensa no engaña. Tiene una estrategia en donde dice, compórtate así para cambiar la perspectiva que tiene el Ministerio Público sobre tu comportamiento anterior. Absolutamente legítimo. Pero como tú lo dices, de manera correcta, la Fiscalía puede darse cuenta de que eso no es un acto que ha generado un convencimiento, porque si se retrotrae va a haber una persona que ha sido totalmente distinta en su accionar. Y además, doctor, y usted lo sabe mejor que yo, el Ministerio Público puede solicitar lo que quiera, pero finalmente tendrá que ser un juez el que haga el análisis y sopese, digamos, los argumentos. Claro, obviamente. Por eso digo, hasta ahora la Fiscalía ha venido comportándose con pedidos fundados, sustentados. La Fiscalía de Nación me refiero. Y en ese orden de ideas, al final, como tú lo dices, de acuerdo a lo que establece el nuevo modelo procesal, la Fiscalía puede solicitar lo que entienda necesita para su investigación, porque es el encargado de perseguir el delito. Y es el juez el encargado de decirle a la Fiscalía lo que estás pidiendo, ¿respeta o no respeta la ley? ¿Respeta los acuerdos plenarios de obligatorio cumplimiento? ¿Respeta lo que dice el derecho? Hubo un hecho interesante, porque todos recordamos el tema del golpe de Estado se da el 7 de diciembre. Sin embargo, en marzo, ya hace algunas semanas, el Ministerio Público con la policía realizan un allanamiento a la vivienda y entiendo a la oficina de Betsy Chávez y de Aníbal Torres. Y una cosa que se cuestionaba era por qué la Fiscalía toma una medida de este tipo cuando ya han pasado tantas semanas, incluso meses desde el golpe de Estado, y ya la gente se quiso ocultar o eliminar algo, lo va a ocultar o eliminar. Pero ¿tenía algún sentido ese accionar y tiene alguna relación con lo que hoy estamos viendo? Mira, esta pregunta es muy buena, Omar, porque eso permite analizar 2 circunstancias pero muy importantes. Primera, una persona con cierto grado pues, de capacidad intelectual va a entender que si ha participado en un hecho delictivo y han transcurrido una cantidad de meses, no debería dejar ningún tipo de huella de su comportamiento criminal. El otro escenario es el exceso de confianza. El exceso de confianza es, no va a pasar nada, yo he borrado, desconocimiento de las técnicas informáticas que ya están en manos de los agentes de nuestra policía, que pueden recuperar incluso información borrada, porque hay un rastro que pueden ellos obtener. Si esto ha sido así, y ha habido exceso de confianza y han encontrado información, sí tiene que haber un correlato entre los actos realizados por el Ministerio Público en ese momento y el pedido actual. La Fiscalía no va, sin ningún tipo de sustento, tirarse a una piscina sin agua, cuando su comportamiento a cargo de la doctora Patricia Benavides en los últimos tiempos ha sido un comportamiento coherente. Entonces, yo creo que no estamos en el escenario anterior, en donde teníamos un presidente que lo que buscaba era desaparecer al Ministerio Público, sobre todo como se comenzó a evidenciar ataques directos tanto a la doctora Benavides como a la doctora Barreto. Y a ver, si yo estoy pidiendo además como Ministerio Público la prisión preventiva, que no es cualquier cosa, que es una acción sumamente grave por lo que implica quitarle la libertad a un individuo, a una persona, es porque tengo algún elemento que me permite
justamente solicitar esto ante un juez. Por eso mi relación con el allanamiento. ¿Qué podrían haber encontrado ahí? Algo deben haber encontrado porque si no, no justificaría un accionar de determinada gravedad. Y lo que tú dices es importante. Yo siempre señalo, la prisión preventiva no es la regla, es la excepción a la regla. Salvo que tengamos una persona que represente un peligro real para el proceso, porque va a perturbar la actividad de acopiamiento de elementos de prueba o porque esa persona se va a fugar. Y no puede ser simplemente una conjetura, una especulación. Tiene que basarse en algo concreto. Por eso te digo, una sospecha razonable de un dato fáctico real es que Betsy Chávez solicitó no tener seguridad. Comportamiento que la Fiscalía puede, desde ese dato objetivo, entender exactamente hizo lo mismo Silva y desapareció. Modus operandi que podría la Fiscalía haberse visto reforzado con los allanamientos que tú mencionas. Es decir, doctor, desde el punto de vista, digamos, procesal y viendo lo que ha ocurrido en el pasado y el accionar justamente de la ex premier, es muy probable que un juez termine aceptando el pedido fiscal de darle una prisión preventiva a Betsy Chávez. Si el Ministerio Público mantiene los estándares de sus requerimientos, la Fiscalía de la Nación, yo me atrevería a decir que es lo más probable que le den prisión preventiva. No sé si finalmente por los 18 meses es un tiempo menor, pero creo yo que si está bien fundamentado y sustentado, esto es lo más probable. Y es interesante porque ayer también el Ministerio Público anunciaba justamente que presentaba una nueva acusación constitucional contra Betsy Chávez ante el Congreso de la República, pero por otro caso, por los casos que tienen que ver con haber favorecido supuestamente a quien sería su pareja sentimental o a los familiares de quien sería su pareja sentimental. Es importante aclarar, son cosas distintas, van por cuerdas separadas. Sí, claro, son casos totalmente distintos y que evidentemente se van a investigar porque incluso el objeto de protección en el derecho penal en el primer caso está ligado en esencia a mantener el orden constitucional. En el segundo caso está ligado a proteger el erario público. Un contrato amañado sobre la base de pues, la manipulación hecha desde el poder, básicamente puede ser colusión, que es lo que se está sustentando. Y una colusión que ha perjudicado al erario público es una colusión agravada, con una pena de hasta 15 años de privación de libertad. Por lo tanto, son delitos graves. Entonces también merecen ser investigados y creo yo que el Ministerio Público, en ese caso en donde el rol lo ha tenido también los medios de comunicación, ustedes han aportado mucho con la información que se ha hecho público, puede ser empleado también por la Fiscalía en aquella oportunidad para iniciar investigaciones que el día de hoy, como tú señalas, ya llegaron a madurar, ya tenemos elementos suficientes para pedir al Congreso, acá también, tengo que investigar. Ahora, en función al material videográfico, insisto con esto, y el rol que jugaba Betsy Chávez justamente dentro del gabinete y la cercanía con Pedro Castillo, resulta difícil creer que no tuvo participación en el golpe de Estado. No así la situación de Roberto Sánchez y Willy Huerta, exministros de Estado. ¿Se justifica en ambos casos también la prisión preventiva que está pidiendo el Ministerio Público? Habría que ver qué ha encontrado en los allanamientos, porque el día de hoy conocemos por el Twitter del Ministerio Público que lo ha solicitado. Hay que ver si es que el sustento de ese requerimiento está fundamentado. Vuelvo a repetir, de la información que se conoce, algunos podrían decir resulta insuficiente. Incluso en el caso de Sánchez, el Congreso ha tenido un comportamiento con él mucho más benigno. Pero una cosa es lo que el Congreso haga en virtud de la información que recibe y que procesa el Congreso de la República. Distinto es que el Ministerio Público realice un pedido sobre la base de la información que debe tener, vuelvo a repetir, un estándar superior. No de una sospecha elemental o básica, sino tiene que ser lo que se denomina en derecho penal una sospecha fuerte. Es un grado de sospecha que coloca a la persona casi cercano al momento en de decir yo te tengo que acusar porque tu comportamiento acá evidencia un acto criminal. A ver, y dado que mencionan lo de Sánchez, ¿no? El Congreso no lo suspende, como sí hace con Betsy Chávez. Willy Huerta no es congresista. No, pues. Pero ¿puede entonces el Ministerio Público solicitar la prisión preventiva sin que él haya sido suspendido? Bueno, es que ya se ha establecido que el Congreso de la República ha actuado de manera muy celera respecto a los pedidos del Ministerio Público. Hay que diferenciar que eso es trascendental. Acá no es que
el Congreso de la República vaya a obstaculizar la labor de la Fiscalía, ¿no? A esta persona no se le puede, entre comillas, cubrir. Lo que se tiene que establecer es la posibilidad, la permisibilidad por orden constitucional de ser investigado. Entonces, y esto es obvio que la Fiscalía lo va a solicitar, porque esto funciona al revés. Ya los cambios que se produjeron para la labor congresal hay que serla muy, muy clara. Un congresista no puede ser objeto de ningún tipo de arresto por su función como tal. Y acá Sánchez no está siendo investigado por ser congresista, sino por ser ministro. Eso es una diferencia realmente contundente que lo coloca en una situación de exposición. Claro, pero en términos, digamos, operativos, la Fiscalía ya solicitó los 18 meses de prisión preventiva. Un juez, en el supuesto, aprueba estos 18 meses para Roberto Sánchez. ¿Él tiene que dejar su curul e ir a la cárcel o necesita que el Congreso de la República apruebe alguna medida, no sé, excepcional? El Congreso de la República va a actuar seguramente al revés. Una vez que se ordene su prisión preventiva, lo que va a es suspenderlo. Porque ahí no se le está cuestionando por su rol de congresista. Eso sí está absolutamente garantizado. El cuestionamiento a Sánchez no es por parlamentario, no es porque votó en un sentido, no es porque propuso determinada ley, no es porque fue a hacer fiscalización o a hacer labor en su localidad. No. Su cuestionamiento es por ser ministro. Y ahí sí, el Congreso ya estableció la posibilidad de que inmediatamente estos sean investigados. Bueno, y en el caso de Willy Huerta, pues no hay ni siquiera ningún tipo de protección. Él fue ministro de Estado, pero hoy por hoy es un ciudadano común que tiene que responder ante la justicia. Mire usted cómo ha pasado con otros congresistas que por delitos comunes se les ha solicitado prisiones y se han hecho efectivas, porque no se está cuestionando su rol de congresista, que vuelvo a repetir, ese rol es intangible. El rol de Sánchez no es por congresista, sino por ministro. Vamos a otro tema, doctor Rodríguez, porque puede generar mucha confusión dado que se trata de un caso muy complejo. El día de hoy por la mañana nos enteramos que el Ministerio Público, de la mano con la policía, han allanado como 170 y pico inmuebles de Joaquín Ramírez, dueño o uno de los principales accionistas de la Universidad Talas Peruanas, y en total estamos hablando de cerca de 300 entre bienes, inmuebles, autos, avionetas, helicópteros y una serie de cosas. Para entender de qué se le acusa a Joaquín Ramírez y por qué se produce un allanamiento, me parece, lo decía el ministro de Justicia, uno de los más grandes en la historia del país. $1.000 millones es lo que dijo José Tello más temprano. A ver, Omar, mira, yo ahí soy muy cauto por varias razones. No discuto que el Ministerio Público, al haber obtenido en alguna medida la luz verde para hacer este allanamiento, estamos hablando de una enorme cantidad de inmuebles, inhibiciones respecto a avionetas, a vehículos, es de verdad algo bastante grande. Y bueno, la Fiscalía tiene esa potestad de requerirlo y un juez tiene que valorarlo y entender que la medida es necesaria y urgente. Este tipo de medidas no se notifican, se ejecutan. Y se ejecutan en virtud a la urgencia de que se pueda tomar información, se puede evitar que la información desaparezca o que las personas puedan destruir información que tienen a su alcance, ¿no? Y que también se cumplan otros requerimientos, determinadas declaraciones que tengan que haber y, de acuerdo a la ley de pérdida de dominio, la inhibición de determinados bienes. El caso es enorme, es un caso vinculado al lavado de activos. Y ahí lo que hay que ser también muy, muy cautos, y lo digo por una experiencia histórica que nosotros podemos evidenciar. Los grandes casos en este país, anunciados con bombos y platillos de lavado de activos, han acabado, lamentablemente, en condenas, no para los 100 que comenzaron a investigar, sino para 2 o 3. No para las 10 o 20 empresas involucradas, sino a veces para ninguna. Entonces, esto comienza con una euforia desatada y a veces en la práctica no se llega a nada. Porque de lo que se conoce, doctor, entiendo que la Fiscalía o la hipótesis fiscal es que a partir de la Universidad Talas Peruanas se habrían creado empresas fachadas justamente con el objetivo de falsear información, de lavar dinero, incluso de financiar campañas políticas. A ver, hay que ser bien claro. Y ahí siempre hay una confusión que merece ser con agudeza evidenciada. El delito de lavado de activos
es un delito que tiene una característica muy puntual. O sea, el lavador de activos no es un benefactor de delincuentes. El lavador de activos es una persona que ilegalmente obtiene dividendos de colaborar con limpiar la plata sucia de un delincuente. Así de claro. Entonces, el lavador de activos lo que va a hacer es percibir dinero de origen ilegal, como llama la Fiscalía, de origen maculado, contaminado, sucio, para después de un procedimiento de ingeniería financiera, contable, ilegal, darle apariencia de licitud. ¿Esto en la práctica qué significa? Que el lavador de activos recibe del delincuente que generó esta fuente de ganancias ilegales, recibe, imagínate, 100, y le va a devolver limpios, entre comillas, 60, 50, porque tiene un costo financiero hacer eso. Es decir, el Ministerio Público tiene que demostrar cuál es el delito fuente en el que habría incurrido Joaquín Ramírez. No tiene que demostrarlo, tiene que tener un dato objetivo y razonable. Ya hay una autonomía, ya lo ha dicho la Corte Suprema, lo dice la norma. Yo no tengo que probarlo con una sentencia, pero sí tengo que tener un dato objetivo que me permita razonablemente entender que ahí hay un origen ilegal de capitales y el lavador los ha limpiado. Es decir, el lavador, por eso se dice vulgarmente, lavandería. Yo lavo lo que está cochino, pero lavar tiene un costo. Entonces, el lavador le cobra al delincuente por lavarle el dinero. Si ese círculo no lo completo, es muy peligroso, porque en un país que ha evidenciado el día de hoy más de 70% de informalidad, es muy fácil confundir, ¿no?, informalidad administrativa con lavado de activos. Y esto, a lo largo de las investigaciones, que vuelvo a decir, que se han hecho las famosas mega investigaciones por lavado de activos, y si tú comienzas a googlear los grandes casos de lavado de activos que hemos tenido, o no han acabado, o han acabado con condenas insignificantes a muy poquitas personas, y esto se ha desinflado en el tiempo. Y este caso de Joaquín Ramírez alcanza a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, toda vez que Joaquín Ramírez fue secretario general del partido en la campaña del 2016 y uno de los principales financistas, es decir, porque estamos hablando de un caso antiguo, no es nuevo esto de Ramírez. No es nuevo, pero eso nos lleva a lo que se generó en virtud al cambio normativo, el famoso 359A, que es el financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Pero este delito como tal, y esto hay que serlo muy claro, no estaba vigente en aquella campaña. Ese delito entra en vigencia después. Entonces, mira tú lo delicado. Si lo que encuentran es que Ramírez financió ilegalmente una campaña política, eso no es lavado de activos. Es más, sería un comportamiento que penalmente no es relevante. Claro, es lo que se criticaba en su momento con el caso Lavallato, ¿no? Keiko Fujimori lo negó, que no recibió plata de Odebrecht. Odebrecht decía que sí, pero en su momento no estaba vigente la ley que está en el 2019. No, y además, si es que el legislador, después de que se abren esas investigaciones, dice, por si acaso, eso que tú estás imputando es financiamiento ilegal de partidos políticos, significa que no puede ser lavado de activos. Ahí hay una contradicción manifiesta y por lo tanto el Ministerio Público va a tener un problema muy grande. Y yo entiendo que esta investigación de Ramírez no comienza hoy. Es una investigación que tiene bastante tiempo. Es un caso muy complejo y esperemos conocer más detalles más adelante. Muchísimas gracias, doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Como siempre, vamos rápidamente a una pausa.